Y a esta hora saludamos ya al excomandante de la Marina, Alan Molestina, quien nos acompaña para continuar con este análisis. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, almirante. Buenos días, un gusto estar aquí, un saludo a todos los televidentes. Bueno, quería conocer un poco su opinión sobre esa estrategia que está adoptando el gobierno ecuatoriano al establecer un plazo para poder tener pruebas de vida de nuestros 3 compatriotas secuestrados hace 19 días y si no, en base a eso tomar ya una acción definitiva, como dijo el presidente, no va más. Sí, indignación, rechazo, frustración sentimos todos los ecuatorianos ante esta situación de crisis que estamos viviendo, una gran incertidumbre, y yo lo califico en gran parte a la mala política de 10 años del expresidente Correa mientras nos gobernó. Ahora, lo que está ocurriendo en el Ecuador ya se veía venir, ya este escenario estaba previsto, que iban a haber disidentes de la FARC, que no iban a deponer las armas, iban a seguir en esta actividad del narcotráfico y que en cierta forma siguen siendo la FARC, porque ellos se siguen autodenominando que son las FARC, Ejército del Pueblo. Ahora, hay que entender el problema realmente y ahí es la parte donde el Estado ecuatoriano, el gobierno de estos 10 años, porque nos gobernó 10 años, no, 10 años para realmente poder consolidar las diferentes políticas y planes, y no se lo hizo por la permisividad que el mismo presidente de la República, Lenín Moreno, ha hecho público. ¿Cuál es el problema de Colombia? En 2016 se llega a un acuerdo de paz. Pero ¿qué pasa con el gran negocio ilícito, esta lacra del narcotráfico? De 46.000 hectáreas que tenían antes del 2015, en el 2015 pasan a 96.000 hectáreas. Y hasta el año pasado aumentan a 146.000 hectáreas. Y ahí viene el gran problema y es parte de lo que se está viviendo, porque el gobierno colombiano, ya en estos casi 2 años desde que firmó el acuerdo de paz, pues no ha podido terminar con este problema que genera el narcotráfico. No ha podido erradicar esos cultivos de coca en base a ese plan que se estableció que involucraba mucho dinero. Pero aquí quiero llegar, que eso también se está presentando y se venía presentando en el Ecuador, porque una gran cantidad de familias del lado ecuatoriano también viven de ese negocio ilícito, lo que ha hecho que esta frontera sea permeable, pues, y de alguna forma estemos, no de una forma directamente estemos involucrados, y el Ecuador también debió de haber generado un plan integral para prevenir lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Y en dónde radicó entonces esa falla de estrategia para implementar en la zona fronteriza que permitió, pues, dio paso a esta permisividad de este tipo de negocio que hoy también se convierte ya en un problema del Ecuador? Dejó de ser solamente un problema de Colombia y comienza a sentirse como un problema también nuestro. Sí, este gobierno estuvo dedicado a cómo perseguir a los opositores, sea políticos, en los gremios sociales, a cómo debilitar a las Fuerzas Armadas. Un organismo muy importante que debió haber intervenido ante el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es la CENAIN, que lleva la inteligencia estratégica. No cumplió ese rol, no cumplió esa función, porque el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano debió de haberse preparado para neutralizar esta amenaza que vemos que en 2 años, con toda la ayuda que recibe Colombia, no ha tenido resultados efectivos. Ya el presidente Trump ya le ha reclamado a Colombia, oye, bueno, ¿y qué pasa? 2 años y los cultivos de coca se han duplicado. Los colombianos dicen, bueno, aquí estamos viviendo el problema de muertos, heridos, lo estamos viviendo. ¿Y qué pasa con la demanda de la droga? Y ahora vemos que esto también estamos sufriendo los ecuatorianos, estas consecuencias, con muchas medidas que se debieron de haber tomado. Por ejemplo, ya todo el personal de las Naciones Unidas que está en Colombia, en esta organización contra el delito y la droga, tienen un protocolo para evitar que ocurra este secuestro, este acto criminal terrorista. Entonces, por eso es mi opinión de que hubo una permisividad
se dedicaron a hacer otras cosas y ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Y ahora a qué o a quién debemos recurrir? Bueno, primero tiene que haber un plan. Así como en el 2007 intentaron implementar un plan Ecuador que fue un fracaso, tiene que haber un plan exclusivo para esta amenaza que sí constituye ya algo muy serio para el Estado ecuatoriano, que sí llega a desestabilizarlo, porque inclusive, como vimos en la intervención del doctor Roldós, estos correístas, como en este tipo de acciones psicológicas, aprovechándose del dolor que están viviendo una familia, y todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos sentimos lo que le está ocurriendo a esta familia, salen con estas fotos, estas propagandas indignantes. Ahora más que nunca el Ecuador tiene que estar unido. Presidente Lenín Moreno, los ecuatorianos estamos para respaldarlo, pero tomen las decisiones, las resoluciones correctas. ¿Pero usted cree que después de lo que comenzó a ocurrir desde el mes de enero en San Lorenzo y que derivó en una serie de hechos que ya han cobrado vidas, recordemos que fallecieron pues unos militares también en este atentado que hubo en Mataje, después vino ya el secuestro de nuestros 3 compatriotas, nuestros 3 colegas, ¿cree que todavía el gobierno no tiene ese plan delineado? Sí, mire, bueno, no sabemos el plan. Ha llamado a un equipo de ex militares retirados, policías generales retirados, personas de mucha trayectoria para que lo asesoren, pero ellos no son los que van a hacer el plan. El plan lo tiene que hacer el ministro, las Fuerzas Armadas, junto apoyado, y que debe ser apoyado por todo el resto de los ministerios, porque este es un problema integral, pero en que las Fuerzas Armadas y la policía llevan el esfuerzo principal. Ahora, algo muy importante, y eso es lo que se conoce como las decisiones estratégicas, porque son a largo plazo. Esto yo no lo puedo revertir así, de la noche a la mañana. Esto va a tomar un tiempo y debemos estar conscientes los ecuatorianos, porque realmente hasta dónde esta actividad del narcotráfico, estas redes ilegales están introducidas en el Ecuador. Yo diría que sí están, en gran parte han logrado enquistarse en el Ecuador por este asunto del narcolavado de los dólares, estas propiedades de la FARC que el fiscal de Colombia denunció que existen en el Ecuador. Entonces es un proceso de muchas aristas, un plan integral que tiene que haber, similar cuando Uribe planificó su plan Colombia para enfrentar a las FARC. Pero mientras elabora ese plan integral, que como usted ha dicho, tiene que ser una solución también a largo plazo, porque no se lo va a poder resolver de la noche a la mañana, ¿cuáles podrían ser, sí, esas acciones ya inmediatas que deba tomar nuestro gobierno? El asunto de las relaciones internacionales, una política mala en estos 10 años de gobierno, y como lo indicó el doctor León Roldós, que no quiso mencionar nombres, pero ¿quiénes son los culpables? Estos que han estado a cargo de las relaciones exteriores, de los ministerios de defensa, de los ministerios del interior, ministros coordinadores de la seguridad externa e interna, que vemos cuál ha sido el resultado en estos 10 años. Pues ese tipo de decisiones se tienen que tomar. Indudablemente que la presencia militar y policial es muy importante para neutralizar esta amenaza. Se necesitan más recursos para estas fuerzas. Hay que reconocer, y hay que empezar por reconocer siempre el problema. Las Fuerzas Armadas están debilitadas. Básicamente para este tipo de operaciones militares se requiere una inteligencia de primera. Esa inteligencia, como vimos, fue desmantelada. Pues hay que volver a reorganizarla, necesita muchos recursos, hay que entrar en contacto con la población, porque uno de los centros de gravedad para este tipo de guerra de cuarta generación es la población, por como se ve intimidada, en cierta forma se calla, es vulnerable, temen por sus vidas, y por eso hay que lograr entrar en contacto con la población. Tenemos hombres capacitados, pero una institución, como usted ha dicho, debilitada. Considerando ese punto, hay voces que han comenzado a pronunciarse a favor de que quizás sí recurramos a un apoyo militar extranjero, como fue en su momento la base que hubo en Manta, la base estadounidense de Manta. ¿Hasta qué punto deberíamos reconsiderar la aplicación de medidas nuevamente como esa? Yo opino que el retorno en la base de Manta no va a resolver el problema, porque ya tenemos el problema adentro. ¿En qué ayudaba la base de Manta? Ayudaba al control del espacio marítimo, ¿no?
esa era la principal función que tenían estos aviones, pero cualquier ayuda que se reciba en países que tengan más experiencia en combatir a esta lacra del narcotráfico, como es Colombia, es bienvenida. Se habla de que no tenemos que hacernos el problema de Colombia, pero no podemos alejarnos de la realidad, que este es el principal problema que nos está afectando y que viene de Colombia. Y si los militares colombianos no han podido resolver el problema en 2 años, siguen con ese problema, entonces de alguna forma tenemos que trabajar muy coordinadamente entre los dos países. Pero ¿cómo reaccionar cuando hace una semana y media más o menos circuló un video que se convertía en una prueba de vida de nuestros 3 compatriotas donde se los veía encadenados, y en su alocución recuerdo que Javier Ortega decía que una de las condiciones para que los pudieran liberar era que el gobierno deje de meterse en un problema que no era suyo y hacer de esta guerra que no era suya, porque era un problema netamente de Colombia? Entonces, al momento de anunciarse acciones conjuntas, coordinadas con Colombia, ¿cómo puede ser recibido ese mensaje ya de la otra parte? ¿Y en qué podía derivar también esta situación? Mire, eso es una forma de intimidar, y estos tipos lo saben hacer bien esto de aquí, porque son unos expertos, han tenido cuántos años en este negocio. Ellos saben perfectamente que Colombia, así con o sin acuerdo con el Ecuador, va a seguir haciendo su política de combatirlo en donde sea, que como vemos les resulta muy complicado, o sea que nadie garantiza de que esto se pueda dar, porque los países tienen esa soberanía para hacer las acciones que les corresponda, como el caso del Ecuador lo está tomando este momento. El presidente ha dado 12 horas de plazo para entrar en acciones ofensivas. ¿Cómo hay que entender esto de aquí? Que preservando la vida de los secuestrados, las fuerzas de seguridad han mantenido una actitud, no quiero decir pasiva, que no están haciendo nada, pero no de llevar a cabo acciones ofensivas justamente para preservar la vida de los secuestrados. Si esto terminara con un desenlace fatal, hay que analizar todos los escenarios lamentablemente, ¿en qué habría fallado la estrategia que el Ecuador adoptó desde su punto de vista? Bueno, es que para mí no ha fallado la estrategia de este momento. Lo que ha fallado son esos 10 años en estas malas políticas de gobierno. Y lo que sí le digo al presidente Moreno, ¿por qué mantuvo esas mismas personas que estuvieron en el Correato al frente de entidades muy importantes como es la Secretaría Nacional de Inteligencia, la que le debió de haber advertido a eso? Cualquier otra persona que hubiera ido sin tener mucho conocimiento le hubiera advertido del problema ya que estábamos, ya le digo, desde el 2016, lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Cómo que acá no visualizamos, no sabíamos nada? Ellos eran los especialistas que debían de estar haciendo el seguimiento de esto que tiene mucho impacto, un impacto directo sobre el Ecuador, y debieron de haber advertido y tomar acciones previsionales para evitar que vivamos lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, hubiéramos tenido un protocolo para los periodistas, para otras personas, pero esto de aquí, como le digo, para mí una permisividad, quizás un exceso de confianza, teniendo el mal aquí al ladito nomás, cruzando el río Mataje, que tenemos bastante muestras de la experiencia que ellos han tenido. Y quisiera saber hacia dónde siente usted que se proyecta el país una vez que se cumpla ese plazo que el presidente Lenín Moreno estableció. Mire, este es un problema que no se va a acabar de la noche a la mañana. Colombia no ha podido terminarlo en 50 años. Esta actividad del narcotráfico genera tanto dinero. Reintegrar a la actividad laboral a esas casi 60.000, 100.000 familias en Colombia que tienen estos cultivos ilícitos, y por eso es que demora este proceso, les ha resultado muy complicado el posconflicto. Llevándolo esto al lado ecuatoriano, ¿cuántas familias en esta provincia, en el norte, tan abandonada como es Esmeralda, también sufren esas? Pero lo que hay que hacer es evitar que nos convirtamos en lo que vivió Colombia, sino frenarlo en su momento. Me imagino que la estrategia va direccionada hacia eso, a cortar de raíz un mal para evitar que se replique lo que Colombia vivió acá en Ecuador. Por supuesto, por eso es que estoy diciendo que tiene que haber un plan integral con la presencia del Estado, sistemas de inteligencia que lleguen a dominar el área,
y desde luego las fuerzas militares fundamentalmente, que hay que recuperar su capacidad operativa. Se necesita mucha movilidad, es decir, fuerzas helitransportadas, se necesita mucha inteligencia y comunicaciones, porque esto es la base cuando se tiene la información sobre la presencia de estos delincuentes, estos criminales. Hay que actuar muy rápido porque estas, como son pequeños grupos, son muy móviles, se cruzan de un lado de la frontera a otro y ahí es que se necesita la coordinación con el gobierno colombiano. Bueno, y se requiere también en este momento de la unidad de todo un país. Eso, discúlpeme, eso es muy importante. Esta unión entre el gobierno, donde están sus fuerzas armadas, la población y los medios de comunicación, es sumamente importante esta trilogía para vencer, para neutralizar a esta lacra que está amenazando seriamente al Ecuador. Miren lo que ocurre en México. ¿Cuántos candidatos a las próximas elecciones han sido asesinados? No debemos creer que somos exagerados. Si esto no se controla a tiempo, podemos llegar. Ahora han sido 3 periodistas, 4 militares también que murieron. ¿Cuántos más pueden ser en el futuro? Es decir, estamos ante una seria amenaza que hay que enfrentarla con decisión y con la unidad y participación de todos los ecuatorianos. Con eso ahí me quedo. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, almirante. Muy gentil.